Ya estoy grabando, Jaro. Iniciando con lo que es la escleritis posterior, vamos a desarrollarla sabiendo que esta es una enfermedad, eh, inflamación dolorosa de lo que es la esclera posterior a la hora serrata y se puede presentar en todas las edades y razas, aunque es más común verse en mujeres de edad media. Hay que saber que el conjunto de escleritis, vamos a tener escleritis anteriores y escleritis posteriores, y tener una causa infecciosa o una causa autoinmune. En esta imagen, por ejemplo, vemos que la inflamación a nivel de la coroides asociado con un desprendimiento de retina, y en esta imagen podemos ver un enrojecimiento a nivel de, de la esclera y está asociado a la escleritis anterior. Entonces, la escleritis posterior va a representar un 2 a un 12% de todas las escleritis y un 30% de estas van a estar asociadas a escleritis anterior, y con esto me refiero a que puede ser que el paciente presente un cuadro de escleritis anterior y semanas o meses después pueda presentar un cuadro de escleritis posterior. Un 50 o un 60% tiene asociación a enfermedades sistémicas. Y con enfermedades sistémicas me refiero a artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, poliangitis granulomatosa. En este cuadro podemos ver que también espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriática. Entonces hay que tomar en cuenta estas patologías. En el caso de las infecciones, las causas infecciosas, perdón, tenemos que descartar causas bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias. Es raro que las escleritis posteriores sean por causas infecciosas y en general por el hecho de cómo penetra el microorganismo a nivel escleral para ocasionar la infección, o sea, que se afecte la esclera. Sin embargo, hay que tomarlas en cuenta y hay que hacer estudios si se sospecha de la misma. La patogénesis de esta entidad va a ser multifactorial y compleja, va a ser dependiente de la causa, como mencioné, y está asociada a una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que es asociada a complejos inmunes, o tipo 4, mediada por células, y esto lo que va a ocasionar es una microangiopatía y un daño celular directo. Entonces, clínicamente el paciente va a referirnos un dolor ocular que va a ser de moderado a severo, que él refiere como profundo, puede estar asociado a dolores de cabeza. También el paciente refiere que lo levanta al dormir el dolor. Puede este paciente presentar una afección de la agudeza visual que es variable. Un aumento de la presión intraocular se ve en un 50% de los pacientes. Como mencioné, puede estar asociado a escleritis anterior. Y también vamos a ver que hay un disconfort o restricción a los movimientos oculares. Esto no se presenta en todos los pacientes. Algunos también van a poder presentar edema corneal o estrechamiento de la cámara anterior, y se ha descrito que pueden presentar celularidad moderada en cámara anterior, ya sea con presencia de sinequia anteriores. Eso también puede causar la elevación de, o sea, un bloqueo, o sea, por toda esa celularidad puede haber bloqueo en el tracto de salida por la inflamación. Entonces, a eso es que se asocia que se aumente la presión intraocular. Y también se puede ver o no la presencia de neovascularización. Hay que tomar en cuenta que hay que elevar los párpados siempre, como está en la primera imagen, para darse cuenta si hay algún enrojecimiento o no. También vamos a ver ya entonces en cámara posterior edema de disco, va a haber un desprendimiento de retina exudativo o efusiones coroideas, van a haber pliegues como coroideos como vemos en esta imagen. También han referido, es más raro, pero recuerden que la escleritis puede ser nodular o difusa, y en el caso de la nodular se ha descrito que hay casos de escleritis posteriores nodulares, y en este caso que vemos esta imagen, se ve mi puntor, ¿verdad? Se ve esto aquí que lo refieren como el nódulo, más hacia la periferia. Entonces, el diagnóstico, como les mencioné, es un diagnóstico clínico. Recuerden que el diagnóstico de escleritis posterior se hace por descarte también, o sea, hay que pensar antes en otras patologías. Pero cuando uno está sospechando, y para descartar también las asociaciones sistémicas,
hay que tomar en cuenta antes de iniciar cualquier tratamiento, hacer el PPD o quantiferon Gol, una radiografía de tórax, hacerle un buen historial clínico al paciente, porque eso nos va a ayudar al diagnóstico y a hacer su asociación sistémica. La sífilis, hacer FTABS-RPR, artritis reumatoidea, hacer el factor, ANA, la lisocima, ANCA o HLA-B27. Hay que saber que no es que vamos a mandar todos estos estudios, sino que hay que dirigirlo específicamente a las patologías que sospechamos. Entonces, el diagnóstico se hace con la ecografía modo B, donde vamos a ver que es patognomónico el signo de la T, donde hay un engrosamiento a nivel coroideo, va a haber fluido en el espacio de Tenon. Aquí en esta imagen se ve muchísimo mejor el signo de la T, que es evidente. Y también cuando hay engrosamiento de la vaina del nervio también se observa. En este caso de este ECO-B describen la presencia de una escleritis nodular. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso del OCT macular, lo que vamos a poder observar es que haya un engrosamiento a nivel coroideo y la presencia de fluido subretiniano en caso de estar asociado al desprendimiento de retina. En el caso de las angiografías o la angiografía por verde indocianina, lo que vamos a observar es que no hay cambios característicos en esta patología, sin embargo nos va a ayudar a distinguirlo de otras patologías que podamos sospechar. Tampoco quiero que sepan que es necesario hacerle a todas las escleritis posteriores angiografía fluorescénica, a menos que uno no esté sospechando de otra cosa. Entonces lo que se puede observar es una tinción temprana del disco, en el caso de los que presenten edema de disco, y una fuga puntiforme, que es la descrita en pinpoint, y también entonces en el área donde hay presencia de fluido puede haber estas hiperfluorescencias que ya luego se van a ver por tinción, dependiendo de la cronicidad que tenga ese desprendimiento. También se puede realizar una tomografía axial computarizada, donde vamos a ver lo que es un aumento del grosor coroideo, puede haber miositis, eso nos ayuda también a descartar que haya una inflamación orbitaria idiopática o que haya una patología asociada a una patología tiroidea también, y podemos ver si hay proptosis o no. El tratamiento, recuerden que tópicamente a nivel, o sea, las escleritis posteriores no resuelven con tratamiento tópico, por lo cual ellos recomiendan como primera línea AINES sistémicos, ibuprofen 600-800 miligramos 4 veces al día, o piroxicam o naproxen. Podemos no empezar con AINES y empezar directamente con esteroides, que ya pueden ser orales, o si le queremos dar 2 o 3 días de esteroides endovenosos para luego seguir con una dosis oral de 40 o 60 miligramos por día, con una dosis reducción alrededor de los 6 meses. En el caso de que el paciente no esté respondiendo a estas dos, o sea, este tratamiento inicial, entonces ya se puede considerar colocar antimetabolitos, ya sea azatioprina, ciclosporina, sil, miclofenolato o metotrexate. Y agentes biológicos hay que considerarlo en caso de que el tratamiento no ceda, como el infliximab. Sin embargo, el rituximab es el que se demostró en varias series de casos publicadas que ha tenido buena eficacia para tratar escleritis, sobre todo en aquellos pacientes que la escleritis está asociada a enfermedades sistémicas. Hay que recordar que estos pacientes que no ceden y que también tienen enfermedades asociadas, hay que darle seguimiento junto con un reumatólogo o en todo caso con un internista. Entonces, saber también que cuando nosotros usamos estos medicamentos y más a dosis largas, hay que estar pendientes de los efectos secundarios que tiene el paciente para saber si hay que hacer un cambio en el medicamento o una regulación. En cuanto, vamos a tratar ahora sobre la oftalmía simpática. La oftalmía simpática es una uveitis granulomatosa difusa que es bilateral, es rara, pero ocurre de días a décadas luego de un trauma tanto quirúrgico como accidental. Esa fue descrita por primera vez por Hipócrates
y William Mackenzie la describió clínicamente por primera vez en 1830. Fuchs, junto con Dahlen también, o sea, Dahlen después de Fuchs fue el que describió la histopatología de esta enfermedad y la separó de otras entidades porque se la habían descrito como asociadas, o sea, como si fueran unas uveitis. Entonces, por eso es que vamos a hablar más adelante de los puntos de Dahlen-Fuchs. Esa enfermedad está asociada de un 0.1 a un 0.3 a un trauma penetrante. Se describe una incidencia de 0.03 en 100.000 personas por año. Un 0.07 está asociado a cirugía intraocular. Antes este número era mayor, pero debido a los instrumentos más pequeños, al menor tiempo quirúrgico, causa muchísima menos inflamación en los pacientes. Y 1 o 2% de los casos de uveitis, o sea, pueden estar asociados a uveitis. Aquí le traigo un cuadro. Okay. En este cuadro son todas las causas quirúrgicas que te pueden causar oftalmia simpática y uno pudiera pensar que quizás son cirugía muchísimo más invasiva, pero si ustedes ven hasta una paracentesis de cámara anterior, una iridectomía, la extracción de, o sea, una cirugía de catarata, ya entonces otras causas, un jack láser, una vitrectomía, cirugía de desprendimiento de retina, bucle, ya entonces trauma, tanto penetrantes como explosivo o por proyectiles, que eso ya entonces lo voy a explicar aquí. Entonces, la oftalmia simpática ocurre porque hay una respuesta inmune que es mediada por células T y esto van a actuar contra el antígeno de la proteína de la uvea. Por eso está más asociada, por eso se dice que cuando hay exposición uveal, hay tejido uveal atrapado en heridas, o sea, hasta postquirúrgicas, o ha habido trauma transquirúrgico a ese nivel, también puede desarrollar oftalmia simpática. Entonces, puede ocurrir una inflamación granulomatosa de la coroides con un desprendimiento seroso, células gigantes multinucleadas con histocitos epiteloides con pigmentos, y los nódulos de Dahlen-Fuchs que le mencioné, que son colecciones focales de células epiteloides a nivel de la membrana de Bruch, y lo vamos a ver clínicamente ahora. Entonces, las características clínicas que va a presentar, por eso lo asociaba mucho a lo que era, o sea, antes lo confundían con una uveitis, y más que tiene un involucro bilateral. Quiero que sepan que en oftalmia simpática se describe un ojo que es el excitador, que es el ojo del trauma, y el ojo que responde, que es el ojo contralateral, que presenta la inflamación. Entonces, en el segmento anterior vamos a ver inyección ciliar, precipitados queráticos, que están descritos como en grasa de ternero, porque es granulomatosa, como le mencioné. Se puede ver flare, celularidad, pueden haber nódulos en el iris y engrosamiento y presencia de cinequias posteriores. A nivel posterior vamos a tener celularidad vítrea, hiperemia y edema del disco. Puede haber un edema difuso. Los nódulos de Dahlen-Fuchs, que es lo que vemos aquí en la imagen, recuerden que son acúmulos de células epitelioides a nivel de la membrana de Bruch, o sea, debajo del EPR. Aquí también en esta imagen a nivel periférico, en el ecuador medio, vemos entonces estas lesiones. Extraocular, ellos refieren que estos pacientes no es tan común, pero refieren que hay pacientes que han presentado meningismo, poliosis, alopecia, y esto hay que destacarlo porque esta entidad se hace diferenciar del BKH, que fue el que presentó Mayer en la clase pasada. Entonces, el diagnóstico de esta entidad, angiográficamente vamos a ver lo que son fugas también puntiformes a nivel del EPR en etapas de... ¿Qué? La foto de este me la mandaron con los ojos azulitos cuando estaba chiquito. Ah, que se lo van a poner. Eso es que se pone oscuro. Ay, alguien, ok. Vamos a ver fugas puntiformes a nivel angiográfico, que luego puede haber acúmulo en fases tardías. Y aquí vemos múltiples áreas de hiperfluorescencia en la angiografía que corresponden con los nódulos de Dahlen-Fuchs.
En el OCT macular vamos a ver si hay desprendimiento de retina seroso, vamos a ver engrosamiento coroideo, vamos a ver tanto cambios en la retina neurosensorial como cambios a nivel del EPR. Y en la ecografía modo B vamos a poder ver el engrosamiento marcado a nivel coroideo. En este caso también tenemos desprendimiento de retina. Entonces, hacer diagnóstico diferenciales tanto con uveitis infecciosa o no infecciosa, y tienen que tenerlo en cuenta porque si ven clínicamente el cuadro es muy parecido, lo que va a diferenciar es la presencia o el antecedente tanto de cirugía como de trauma. En el caso de, puede confundirse con sífilis, tuberculosis, sarcoidosis, coroiditis multifocal o panuveitis, endoftalmitis. También ellos hablan de la faco anafiláctica versus la oftalmia simpática. Como sabemos, la faco anafiláctica, o sea, puede ser también, vamos a decir, secundario a un trauma donde haya una alteración o una lesión de lo que es el saco capsular y haya liberación de estas proteínas y de esa reacción inflamatoria que afecte el ángulo y haga ese cuadro muy parecido al que vimos. Entonces, puede estar asociado una faco anafiláctica a una oftalmia simpática. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Y el BKH, como le mencioné, entonces le traje este cuadro para hacer las diferencias. La diferencia es que la oftalmia simpática se pueden presentar en todas las edades. No tiene predisposición racial y siempre va a haber un trauma, ya sea penetrante o quirúrgico. No se van a ver no se van a ver cambios sistémicos, aunque sean descritos, como le mencioné, y usualmente está más asociado a involucro coriocapilar. Recuerden la patogénesis que le mencioné, donde básicamente lo que hay es una respuesta celular al tejido uveal. Las complicaciones que puede haber es catarata, edema macular cistoideo, hipertensión ocular secundaria o hipotonía, cicatrización coroidea con formación de membrana epiretiniana, glaucoma o atrofia óptica. El tratamiento de esta patología también hay que dar altas dosis de esteroides. Se pueden iniciar con 1 gramo endovenoso diario por 3 días y entonces luego continuar con dosis oral de prednisolona. O también podemos considerar si deseamos poner una subtenon de triamcinolona. La terapia ocular, le vamos a dejar a este paciente esteroides tópicos, midriáticos o cicloplégicos tópicos. Puede también considerarse colocar un esteroide intraocular de liberación prolongada. En el caso de que el paciente no responda a esteroides o necesitamos agregar un segundo medicamento, podemos agregar agentes inmunosupresores como lo que le mencioné anteriormente, o biológicos como el infliximab o el adalimumab. Entonces quise traer este caso clínico, es de una de las bibliografías encontradas. Aquí vemos, ellos hicieron una revisión retrospectiva de los casos de oftalmia simpática que se habían presentado. Como era una revisión, aquellos pacientes donde la ecografía no mostraba, se le hizo tomografía axial computarizada y aquí vemos que el paciente presentó era un paciente masculino de 22 años, presentó se veía proptosis, había un engrosamiento de lo que era la pared escleral y coroidea, y se ve aquí se ve bien difuso a nivel orbitario. Sin embargo, luego del tratamiento, de 4 meses de tratamiento, vemos cómo se dio la proptosis y la inflamación a ese nivel. Entonces, podemos continuar. Otra cosa. Ellos refieren que en oftalmia simpática, si deseamos operar a ese paciente, hay que saber que antes de entrar a la cirugía o previa a cirugía, tenemos que tener un buen control de la inflamación prequirúrgica. Y con esto me refiero a que hay casos reportados que presentan oftalmia simpática después, por ejemplo, de una vitrectomía y el paciente hay que reintervenirlo. Entonces hay que saber que en ese tiempo, antes de la reintervención, hay que darle dosis altas ya de esteroides o acompañarlo de los otros agentes que mencioné,
o incluso valorar la colocación local del antiinflamatorio. Entonces, por último, vamos a tratar lo que es el síndrome de efusión uveal, que es una acumulación de fluido seroso en el cuerpo ciliar y coroides, y se va a ver cambios del fluido retiniano. Generalmente se presenta inferior, como vemos aquí. Este fue descrito en 1963 por Schepens y Brockhurst como un desprendimiento exudativo espontáneo de la coroides y cuerpo ciliar, y en 1982 Gass y Hallow ya le dieron el nombre de síndrome de efusión uveal idiopática. La fisiopatología se asocia a diferentes causas, puede ser hidrodinámica, inflamatoria, neoplásica, asociada a esclera normal. Hay que saber que eso es ellos lo dicen patologías asociadas a efusiones ciliocoroideas. Entonces, lo que va a pasar básicamente en la hidrodinámica es que la albúmina, recuerden que es la proteína más abundante en los capilares coroideos, entonces esa es la que maneja principalmente lo que es el gradiente y la presión osmótica coloidea. Entonces lo que va a hacer es que va a mantener lo que es el equilibrio de líquidos, pero cuando hay una distorsión de ese equilibrio alrededor de la capa coroidea, entonces puede haber una hipotonía ocular que disminuye la fuerza de flujo de las proteínas transesclerales y va a aumentar el gradiente de lo que es la presión intramural. Entonces va a haber un acúmulo de fluido por acúmulo de esa proteína en el espacio supracoroideo. Entonces eso va a ocasionar aumento de la presión venosa uveal, que va a aumentar aún más el gradiente de presión hidrostática transmural y aumenta el fluido al espacio extravascular. Entonces ya eso va a comprometer lo que es la inflamación, la causa inflamatoria. También va a haber una alteración de lo que es esta permeabilidad capilar a la proteína, va a aumentar en el espacio extravascular, y lo que va a hacer es que va a reducir el gradiente de presión coloide osmótica. Pueden haber también alteraciones dinámicas, ya sean asociados a esclera normales, que lo vamos a mencionar más adelante. Las características clínicas, estos pacientes van a presentar en el segmento anterior dilatación de los vasos epiesclerales, si uno les realiza la gonioscopía por un aumento de la presión venosa epiescleral, podemos ver la presencia de sangre en el canal de Schlemm. Sin embargo, vamos a ver la presión intraocular normal. En el segmento posterior va a haber una celularidad leve, va a haber una elevación marrón anaranjada, sólida con superficie convexa y suave, como vemos en la imagen, que son los desprendimientos coroideos. Puede haber una transiluminación del globo que va a confirmar la naturaleza serosa del mismo, y alteraciones pigmentarias en puntos de leopardo, como vemos en esta imagen. Otros hallazgos es elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, no realizamos una punción lumbar en estos pacientes. Eso fue un hallazgo fortuito. Entonces, en el diagnóstico vemos que en la angiografía fluoresceínica van a haber manchas de leopardo que se van a ver hiper e hiperfluorescentes, y en la ecografía se va a ver un engrosamiento a nivel coroideo. Entre los diagnósticos diferenciales, recuerden que le mencioné que puede estar asociado a escleropatías. Estas van a dividirse en congénitas o adquiridas. Entonces, en las congénitas está el síndrome de efusión uveal idiopático, que es el que estamos describiendo. Puede estar asociado a nanoftalmo, y esto hay que tomarlo en cuenta porque en los pacientes de nanoftalmo, incluso la doctora de la Mota, yo creo que presentó un caso en uno de los congresos de córnea, que ella operó de un paciente con nanoftalmo. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque si ese paciente se opera tanto de catarata como de glaucoma, ese paciente luego nos puede presentar un síndrome de efusión uveal, y hay que, tenemos que saber el manejo, que voy a explicar más adelante. Si es adquirido por la escleropatía adquirida, entonces está asociado a amiloidosis y a mucopolisacaridosis. Entonces, como ven en ese cuadro, los factores hidrodinámicos que te causan, por ejemplo, una hipotonía ocular puede ser ya sea pacientes operados que tengan una
fuga de la herida, una sobrefiltración, una ciclodiálisis, pacientes que hayan hecho un trauma ocular penetrante, desprendimiento regmatógeno, que haya una disfunción en el cuerpo uveal o un aumento de la presión venosa epiescleral uveal, como mencioné, ya sea por fístula arteriovenosa. Por eso es bien importante ver lo de la presencia de los vasos epiesclerales en el síndrome de Sturge-Weber, factores inflamatorios, ya sea después del trauma de cirugía, luego de un láser, una reacción por medicamentos, uveitis, escleritis, y factores neoplásicos como carcinoma metastásico, melanoma maligno o infiltrados coroideos melanocíticos o linfoproliferativos. Entonces, en el tratamiento está descrito las esclerotomías parciales, la descompresión de las venas vorticosas fue descrito, sin embargo, no se realiza porque se demostró que a pesar del mismo no había resolución del cuadro, eso fue realizado por gas, y la vitrectomía posterior más drenaje interno está descrito también. En esta imagen vemos lo que consiste en las esclerotomías parciales. Ellos generalmente lo que realizan es en los 4 cuadrantes, hacen unas esclerotomías de 5 por 7 milímetros con 1/2 o 2/3 de espesor escleral. Va a ser fuera del meridiano de la vena vorticosa. Entonces, ellos lo que realizan es que le colocan durante 1 minuto mitomicina C y lo quitan completamente. O sea, ese cuadrante, ellos lo retiran del espesor que ya les mencioné. El otro abordaje que han descrito es colocar un shunt express para drenar el fluido coroideo sin esclerotomías, también se ha reportado. La descompresión de las venas vorticosas, como le mencioné, eso fue una técnica que hizo Brockhurst en 1980 para las efusiones ciclocoroideas y fueron en pacientes nanoftálmicos y él lo realizó en los 4 cuadrantes. Entonces ellos lo que hicieron fue que sustituyeron esa técnica por las esclerotomías parciales. Entonces le quiero mostrar un video donde vamos a ver esta técnica. No se lo voy a mostrar entero, pero como le mencioné, ahí lo están viendo. This video will illustrate surgery to create scleral windows for idiopathic uveal effusion syndrome. Here you see an inferior exudative retinal detachment. When the patient is positioned on their side, the fluid moves temporally and detaches previously attached retina. The scleral windows are created approximately 6 millimeters from the muscle insertions and measure 5 by 8 millimeters in thickness. The intention is to create the flaps to approximately 90% scleral depth. 2/3 o 1 milímetro de espesor en profundidad corneal. Lo retiran completamente, ese cuadrante escleral lo hacen. Because this is an uncommon condition, it is unknown how large the scleral windows really must be, y le colocan or how una many windows esponja one durante 1 must minuto create. de In mitomicina. this case, we chose to make 3 windows and to excise the scleral flaps. Other authors have described suturing the flaps closed loosely. However, there is a high rate of recurrence of exudative detachment after this procedure, and sometimes it may need to be repeated more than once. Of course, care should be taken to avoid dissecting into the vortex and Wexel sponges. Y así lo va haciendo en los 4 cuadrantes. These were placed over each of the scleral windows for 1 minute and then removed. The mitomycin was copiously irrigated from the area with balanced salt solution. Entonces, ellos refieren que luego de este procedimiento hay una resolución de 10 a 10 semanas luego de la cirugía. Entonces, siempre que se realizan,
o sea, ellos refieren como ventaja que siempre que se realizan se pueden, si no drenan, o sea, en caso de que uno quiera hacer 2 cuadrantes solamente, dependiendo de la cantidad de fluido que haya, entonces siempre tú puedes volver a entrar y realizar 2 más. Esa es mi bibliografía. Muchas gracias. Hola, Haroni. Yo quisiera hacerte un comentario. Ok. Claro. Sí, muy bien. Entonces, quiero hacer un comentario acerca del síndrome de fusión evial. Como bien tú mencionaste, se puede clasificar en tres grupos, de acuerdo si tienes nanoftalmo, una longitud axial disminuido, creo que menor de 16. En el segundo grupo, que tú tienes una longitud axial normal, no es un nanoftalmo, pero sí tú tienes anormalidades a nivel de la esclera. Y finalmente, cuando tú tienes un ojo aparentemente normal, que no es hipermétrope, no tiene nanoftalmo y tiene aparentemente una esclera normal. Este grupo 3, que de ojos aparentemente normales, son los que peores te van a responder a las ventanas esclerales. No se sabe muy bien por qué, pero se han publicado estudios. Últimamente leí un estudio que publicó Shields en una serie grande de pacientes que ellos trataron con esteroides y decían que en este grupo 3, a los que no les va tan bien con las ventanas esclerales, pues se le puede dar esteroides y creo que en el 95% de los casos ellos tenían resultados favorables y no necesitaban llegar a... Exacto. Entonces, eso es algo que hay que tener pendiente. Siempre que tú estás sospechando un síndrome de fusión vial, pues fíjate en qué grupo pudiera caer tu paciente y cuál sería el mejor tratamiento. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, tú mostraste una, hay muchísimas que se describen. Si tú buscas un poco en la literatura, hay quienes hacen unos punch directamente, hacen la ventana. Sí, está descrito el punch también, como usted dice. Sí. Exacto. Hay muchísimas variantes hay quienes drenan el fluido, otros lo dejan que se drene solo y así. O sea, las técnicas quirúrgicas son muy variables, cuántas hacer, en cuántos cuadrantes, etcétera. Eso va a depender de cada cirujano. Pero esto era lo que yo quería agregar, o sea, esta vertiente de tratamiento con esteroide que pudiera ser favorable en los pacientes que no tienen alteraciones esclerales o nanoftalmo, y siempre que uno puede obviamente evitar una cirugía, pues creo que es mejor. Sobre todo que son cirugías que tienden a no ser definitivas, que hay que volver y entrar otra vez, entonces es una opción que hay que tener pendiente. Claro, incluso eso que usted dice es importante porque no lo resalté, y es que esa cirugía está indicada en el caso de que la causa de la fusión uveal sea por escleropatías. Ahí sí, o sea, independiente de la técnica, porque quise mostrar una de ellas simplemente para que la vieran, pero en ese caso sí está indicado, o sea, las esclerotomías, pero en el caso ya de que sea, como puse en este cuadro, un factor hidrodinámico, inflamatorio o neoplásico, entonces ya me imagino que en los casos inflamatorios o lo que usted describe ya sí está más, o sea, responde más a lo que es antiinflamatorios orales o los medicamentos que mencioné en las otras patologías. Y claro, dependiendo de la causa, porque va a variar. Exacto. Muchas gracias, doctora, por su comentario. A ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Haroni, muy buena tu clase. ¿O quién era? Nas. Bueno, No, te quería comentar varios comentarios. En la escleritis posterior, tomar en cuenta siempre una enfermedad sistémica. Aquí es menos frecuente el GPA y el PAM, pero la artritis reumatoidea es una causa importante. En cuanto a la oftalmía simpática, si te digo la verdad, en el tiempo que llevo en el hospital, solo he visto una y ha sido por trauma. Generalmente son traumas penetrantes. Sí vi una, en un paciente operado de retina ya 3 veces. Por eso es que nosotros tenemos que minimizar los casos, y sobre todo en la época donde no utilizábamos 23 gauge, sino que usaban 20. Entonces,
El doctor Valle tenía un paciente que lo trataba con esteroides de manera crónica, porque imagínate tú, paciente ojo único que ya había sido eviscerado de un ojo, pues tuvo que mantenerlo o lo tenían controlado. No sé qué pasaría con ese paciente después con esteroides. En cuanto a la efusión uveal idiopática, cuando tienen escleras gruesas, generalmente funcionan las ventanas esclerares porque la fisiopatología te lo dice, son escleras muy gruesas, no hay un buen drenaje de las vorticosas y por tanto se te produce acúmulo de líquido a nivel coroideo, tú sabes. Eso, ajá. Entonces, solamente te funcionan las ventanas cuando tú tienes ese tipo de paciente. Yo he hecho, en todo el tiempo que yo llevo en el hospital, 2 pacientes. A uno le hicimos 2 ventanas esclerales, no utilizamos mitomicina, pero sí hicimos ventanas muy amplias. Y le dejamos el flap superpuesto, no hicimos sutura. Y al otro le hicimos 3 ventanas y con esto se resolvió. Fue una paciente haitiana, nunca la volvimos a ver, entonces entendemos que estaba muy bien. Sí, porque cuando yo no veo a los pacientes digo, también. Eso es exacto, bien positivo. Siempre buena noticia, tú sabes, cuando tú no lo ves, porque dices, bueno, se sanaron. Pero sí, esa fue la experiencia que tuvimos con esos pacientes. Y no utilizamos la mitomicina porque a mí realmente no me gusta, y sobre todo que tú tienes que hacer un flap muy profundo, llegar a ver prácticamente la coroides, y como que no es lo mismo que en glaucoma, donde tú te dejas un poquito de esclera, por ahí es que tienes que llegar bien profundo, prácticamente tocar la coroides, y no me sentía cómoda utilizando mitomicina. Sí, en el video se ve, o sea, qué tan profundo, o sea, y cuando ellos te dicen 2/3 de la esclera, ya tú estás viendo es Exacto. ahí. Entonces es un little scary. Por Ujú. eso entonces lo que hicimos fue simplemente coger la ventana, sobreponer el flap sobre la coroides, y quedó bastante bien el paciente, gracias a Dios. Pues nada, muy linda tu clase. Gracias. El doctor Abreu que iba a hablar ahorita y veo que Miguel tiene la mano también. Hola, espero que esto no se me descargue. Muy bien, Harold. Nada, simplemente un comentario como que aclaratorio. Si bien es cierto que estas 3 patologías pueden presentarse básicamente con una sintomatología muy parecida a la hora de que el paciente llega a la consulta, que básicamente ojo rojo y dolor ocular, una vez uno comienza a evaluar al paciente, puede notar que hay como ciertas características que van dividiendo una entidad de otra. Por ejemplo, se puede confundir un poco la escleritis posterior con una oftalmia simpática a la apariencia del fondo ocular por los desprendimientos serosos que se pueden ver en la escleritis posterior solo en el fondo, en el polo posterior, aunque también están descritos en la periferia, igual también en la oftalmia simpática, pero en la escleritis posterior no vamos a tener antecedentes de golpe, de cirugía, ni de ningún traumatismo ocular, ya sea controlado como una cirugía, como un trauma directo al ojo. Y eso es una diferencia fundamental entre esas 2 entidades. Por lo general, con respecto al síndrome de fusión uveal, pues estos desprendimientos serosos de la retina se van a ver, aparte de que van a ser mucho más extensos, van a tener el famoso shifting fluid, que no se presenta tan a menudo en las escleritis posteriores como en la oftalmia simpática. En la escleritis posterior, tú muy bien dijiste, la ECO es crítica para el diagnóstico. Por lo general lo que vamos a encontrar es un aplanamiento del globo ocular en la parte posterior,
por el hecho de la inflamación que se produce a nivel de la esclera y el engrosamiento coroideo. Y clínicamente eso lo vamos a ver como una serie de pliegues en la capa, en la parte superficial interna de la retina. Aparte del síndrome, el famoso síndrome de signo de la T, que también lo mostraste. En la oftalmia simpática vemos los nódulos de Darling-Fuchs. A diferencia de la escleritis posterior, que puede ser bilateral, aunque es el menor caso, recordando que las escleritis posteriores abarcan por debajo de un 15% de todas las escleritis, que afortunadamente las más comunes son las anteriores. Cuando son bilaterales aún son menos frecuentes. Gracias a Dios. Entonces, por lo general, la oftalmia simpática afecta a ambos ojos, el traumatizado como el ojo contralateral. Y esa pudiera ser una inclinación más a una oftalmia simpática si no tenemos muy claro el antecedente de trauma o cirugía previo en ese paciente. Y ya se aclaró muy bien por parte de la doctora Juan el tema del síndrome de fusión uveal, aunque sí lo podemos tener en pacientes con longitudes axiales normales. También es una clase mínima de estos pacientes que sí presentan la fusión uveal, por un lado, y por otro lado siempre se van a caracterizar por ser hipermétropes u ojos nanoftálmicos. La característica principal de estos pacientes es que las fibras de la esclera se van a organizar de manera paralela. No se va a ver ese patrón desorganizado, intercruzado, que normalmente se ve. Y esto podemos, con ciertas tinciones, podemos evidenciarlo y podemos tener idea de si puede andar por ahí más o menos el diagnóstico. Obviamente, si tiene ya un cuadro florido, pues ni hablar. Pero muy bien. Gracias, doctor, por sus aportes también. Muy bueno. Miguel, ¿tú tenías algo también? ¿Tú tenías la mano levantada? Hola, buenas tardes. Muy bien la clase, Haran. Y nada más, yo sobre el síndrome de fusión uveal, pues nunca me ha tocado ver uno, pero siempre estoy pendiente de que una herramienta diagnóstica que podemos utilizar para confirmar y descartar estos casos es la VM. Y en la VM, pues lo que vamos es a evidenciar más fácil el engrosamiento escleral, y se pueden ver también cambios a nivel de la uvea, cambios cistoideos a nivel del cuerpo ciliar, pero el engrosamiento escleral es bastante marcado y se ve en la esclera anterior a través de la VM. Es una prueba que nos puede servir para hacer un descarte y diagnosticar mejor a estos pacientes. En cuanto a lo de escleritis posterior, si bien el signo de la T, muchos piensan que es patoneumónico, no se encuentra en todos los pacientes, se encuentra en menos del 50% de los casos, pero lo que sí vamos a encontrar siempre es engrosamiento escleral, que lo podemos ver por la ecografía. Y como decía la doctora Juan y el doctor Abreu, los esteroides tienen un rol en estos síndromes de fusión uveal no sindrómicos, y algo que se hipotetiza que también puede ser coadyuvante son los análogos de prostaglandinas, puesto que aumentan la salida del flujo, ¿no? Por la vía uveoescleral. Me acordaste algo, Miguel. Doctor, ¿sí? No sé si Miguel había terminado ya su... Sí, no, doctor, adelante. No se escucha. Ahorita él dijo como que se le está cargando el celular. No sé si quizá le... No, pero... ¿Se oye o no se oye? Sí, Sí, doctor. Se oye ahora. Sí, se Ya oye sí. ahora. Ok.
Las tres son entidades raras, afortunadamente, porque pueden tener consecuencias graves. Sin embargo, la oftalmía simpática, donde generalmente tenemos que dar tratamiento sistémico, porque muy bien destacaste que los tópicos no eran tan efectivos para tratar de esta entidad. No lo mencionaste, pero es bueno tenerlo en cuenta que podemos dar tratamiento local. O sea, podemos poner esteroides perioculares o subtenonianos que ayuden con el control de la oftalmia simpática, también como coadyuvante a la terapia vía oral. Y eso es de gran ayuda. Yo solamente he tenido que tratar un solo paciente con una oftalmia simpática, me tocó en México y respondió bastante rápido a la terapia local hasta, no me acuerdo ya por qué fue que no pudimos ponerle la sistémica de una vez y le fuimos poniendo la local primero y en lo que llegaban las analíticas y demás, fue resolviendo bastante rápido con solamente la periocular. Está descrito. ¿Perdón? No, que sí que está descrito, no lo mencioné, ¿verdad? Pero sí está descrito. Y es una muy buena opción porque hay pacientes que, como usted dice, no se puede, si uno no tiene todavía los análisis y eso, uno no puede empezar tratamiento oral de una vez. O simplemente no te van a cumplir con el tratamiento porque no tienen dinero. En el caso de nosotros, porque no tienen dinero para comprarlo o lo que fuera. Así es. Bueno. Pues nada, muy bien. Muy bien, Arlene. Bueno, la semana que viene, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la próxima clase? La próxima clase es del doctor Maldonado, la semana que viene. Tendría que buscar vasculitis, dice ahí, retiniana. Ok. Vasculitis, y explícate. Eso es muy amplio. Asociado a enfermedades. Asociado a enfermedades sistémicas, él dice. Ok. Disculpen, no, en realidad la clase de la semana que viene va a ser toxicidad retiniana, medicamentosa y luminosa. Lo que pasa es que, en teoría, esta semana Maldonado iba a estar de vacaciones, por lo que ya eso nos pasó por el motivo de la cuarentena, entonces hubo que mover las clases. Entonces, la clase que viene es toxicidad retiniana, medicamentosa y luminosa por el doctor Maldonado, y la próxima semana... vasculitis por ti. Exacto. Hablaré yo sobre vasculitis retiniana, secundaria, anomalías sistémicas. En el Ryan, del Ryan lo están haciendo. Sí. Sí, del Ryan, y lo complementamos con... Exacto, estamos tratando de complementar con artículos, casos clínicos que hayan presentado que los residentes. Muy bien. Muy chulo está. Pues súper. Chévere. Mañana para informarles a todos, ya algunos les he dicho, en particular el doctor Abreu, la doctora Valls, la coordinación académica tiene